Bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de un evento que cambió la historia para siempre, la crucifixión de Jesús y su impacto en aquellos que estuvieron presentes. Si alguna vez te has preguntado qué hizo que un centurión romano, testigo de incontables ejecuciones, proclamara verdaderamente, este era el Hijo de Dios, quédate con nosotros hasta el final de este video. Exploraremos no solo los eventos sobrenaturales que ocurrieron durante la crucifixión, sino también el profundo significado espiritual de este sacrificio. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido relacionado con la Biblia y sus historias transformadoras. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a que lo compartas con tus seres queridos, y si te inspira, dale un me gusta. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. La crucifixión de Jesús ocurrió en un contexto histórico único. Roma estaba en el apogeo de su poder, controlando vastos territorios y gobernando con mano dura. Los romanos utilizaban la crucifixión como un método brutal para castigar a los criminales y rebeldes y enviar un mensaje claro de poder y control. Sin embargo, la crucifixión de Jesús no fue una ejecución ordinaria. La brutalidad de la crucifixión, aunque común para los romanos, adquiere un significado diferente en este caso, pues se trataba del sacrificio del Hijo de Dios. Jesús había sido acusado falsamente por los líderes religiosos judíos y entregado a las autoridades romanas. Aunque Pilato no encontró culpa en él, cedió ante la presión del pueblo y lo condenó a muerte. La condena de Jesús fue especialmente significativa debido a su naturaleza injusta, era el sacrificio de un inocente. En este sentido, la cruz se convirtió en un símbolo no solo de sufrimiento, sino de redención y amor incondicional. Los soldados romanos que lo llevaron al Calvario, incluyendo al centurión que supervisaba la crucifixión, estaban acostumbrados a la violencia y la muerte. Para ellos, esta ejecución no era diferente a otras. Sin embargo, no podían prever lo que sucedería ese día. La crucifixión de Jesús cambiaría sus vidas para siempre. A lo largo del proceso, verían cosas que nunca antes habían visto, y algunos de ellos llegarían a una revelación sorprendente. Durante el camino hacia la cruz, Jesús fue sometido a una serie de abusos físicos y emocionales. Fue azotado, golpeado y obligado a cargar su propia cruz hasta el Gólgota. Todo esto era parte de un ritual de humillación destinado a quebrar al condenado antes de su muerte. Sin embargo, Jesús mostró una fuerza interna que desafiaba la comprensión humana. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su espíritu permanecía inquebrantable. Esta fortaleza pronto sería evidente para todos los presentes, incluyendo al centurión. Uno de los momentos más conmovedores de la crucifixión fue cuando Jesús, en medio de su sufrimiento, pidió perdón por aquellos que lo estaban ejecutando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras, pronunciadas desde la cruz, causaron un impacto profundo en quienes las escucharon, especialmente en el centurión. La compasión y el perdón que mostró Jesús en ese momento no tenían precedentes y desafiaban la lógica humana. Además de las palabras de Jesús, una serie de eventos sobrenaturales comenzó a ocurrir mientras agonizaba en la cruz. La Biblia relata que, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se oscureció y la tierra tembló. Estos fenómenos no pasaron desapercibidos para los presentes, especialmente para el centurión. Lo que había comenzado como una ejecución ordinaria se estaba convirtiendo en un evento sobrenatural, lleno de señales que apuntaban a la verdadera identidad de Jesús. Al final, cuando Jesús exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46, y entregó su vida, el centurión no pudo evitar reconocer algo extraordinario. Este soldado, endurecido por años de servicio en el ejército romano, fue el primero en proclamar, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Este momento marca un punto crucial en la narrativa, el reconocimiento de la divinidad de Jesús por parte de un hombre que no tenía ninguna razón terrenal para creerlo. Mientras Jesús estaba en la cruz, ocurrieron varios fenómenos que marcaron ese día como uno de los más impactantes de la historia. El primero de ellos fue la oscuridad que cubrió toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Este evento es descrito en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. No era una simple nube que bloqueaba el sol, sino una oscuridad profunda, casi tangible, que cubrió todo el paisaje.
Este oscurecimiento repentino simbolizaba la gravedad del momento. El Hijo de Dios estaba muriendo por los pecados del mundo. Para los presentes, incluidos los soldados romanos y el centurión, este fenómeno era inexplicable. Estaban acostumbrados a la violencia, pero lo que estaba ocurriendo no era simplemente una ejecución más. La oscuridad durante esas 3 horas añadió un elemento de temor y asombro que nadie esperaba. A medida que la muerte de Jesús se acercaba, las señales sobrenaturales continuaban. La crucifixión, que comenzó con burlas y desprecio, pronto se convirtió en un evento lleno de temor y reverencia. El segundo evento notable fue el terremoto que sacudió la tierra en el momento de la muerte de Jesús. Mateo 27 horas y 51 minutos dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Este terremoto fue tan violento que incluso las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y se aparecieron a muchos en Jerusalén. La naturaleza misma parecía estar reaccionando a la muerte de su creador. Para los soldados romanos, acostumbrados a ver la muerte, estos eventos fueron algo que jamás habían presenciado antes. Un tercer evento de gran importancia fue la rotura del velo del templo. Este velo separaba el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, del resto del templo. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que el acceso a Dios ya no estaría restringido. El sacrificio de Jesús había abierto el camino para que toda la humanidad pudiera acercarse a Dios sin intermediarios. Este evento, aunque simbólico en su mayor parte, también fue un acontecimiento físico que muchos testigos presenciaron. El centurión, al ver todos estos fenómenos, no pudo evitar sentirse abrumado. Para alguien que no había sido seguidor de Jesús, estos eventos eran señales inequívocas de que algo extraordinario estaba ocurriendo. En ese momento, lo que había comenzado como una ejecución pública se transformó en un evento que cambió el curso de la historia. El centurión, junto con los otros soldados, quedó atónito y lleno de temor, reconociendo que Jesús no era un hombre cualquiera. La exclamación del centurión, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, no fue una mera reacción emocional. Fue el resultado de presenciar no solo el sufrimiento y la muerte de Jesús, sino también los eventos sobrenaturales que acompañaron esos momentos. Este soldado, que probablemente no tenía un trasfondo en las escrituras judías, fue el primero en reconocer públicamente la divinidad de Jesús después de su muerte. Este reconocimiento por parte de un gentil fue significativo. En una cultura donde los judíos eran considerados el pueblo elegido y los romanos eran vistos como opresores, el hecho de que un centurión romano reconociera a Jesús como el Hijo de Dios marcó un momento clave en la narrativa cristiana. Fue un recordatorio de que la salvación traída por Jesús no estaba limitada a un solo grupo de personas, sino que estaba destinada a toda la humanidad. La crucifixión de Jesús es mucho más que un evento histórico, es el centro de la fe cristiana. A través de su muerte en la cruz, Jesús llevó sobre sí los pecados de la humanidad. Este acto de sacrificio fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el medio por el cual Dios reconciliaba al mundo consigo mismo. Desde la perspectiva espiritual, la crucifixión fue el momento en que Dios derramó su ira justa sobre el pecado, pero en lugar de castigar a los culpables, decidió castigar a su Hijo. Jesús no fue crucificado solo por los líderes religiosos de su tiempo o por la presión de la multitud, fue crucificado por el plan soberano de Dios. Como leemos en Isaías 53:5, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. La crucifixión fue el precio que se pagó para redimir a la humanidad del pecado y la muerte eterna. Jesús, siendo completamente inocente, se ofreció voluntariamente como el sacrificio perfecto. Este sacrificio tiene un significado profundo y personal para cada creyente. A través de la muerte de Jesús, los pecados de aquellos que creen en Él son completamente perdonados. El pecado, que separaba a la humanidad de Dios, fue clavado en la cruz junto con Cristo. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. La cruz, que era un símbolo de vergüenza y derrota, se ha convertido en el símbolo de la victoria y el perdón. Además de ofrecer perdón, la crucifixión de Jesús también rompió el poder del pecado. Antes de la cruz, el pecado gobernaba sobre la humanidad, controlando sus deseos y acciones. Sin embargo, a través de su muerte y resurrección, Jesús rompió las cadenas del pecado.
permitiendo que aquellos que creen en Él vivan una vida de libertad. Esta libertad no significa que los creyentes no pecarán nunca más, sino que ahora tienen el poder, a través del Espíritu Santo, para resistir el pecado y vivir en santidad. La crucifixión también nos enseña sobre el inmenso amor de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de que Dios estuviera dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por el bien de la humanidad es una demostración del amor incondicional y sacrificial que Él tiene por cada persona. Para el centurión y los demás testigos de la crucifixión, el significado espiritual de lo que estaban presenciando puede no haber sido completamente claro en ese momento. Sin embargo, a través de los eventos sobrenaturales y las palabras de Jesús, comenzaron a darse cuenta de que estaban presenciando algo que iba más allá de una simple ejecución. Estaban presenciando el cumplimiento del plan divino para la salvación del mundo. Este plan de salvación no terminó con la muerte de Jesús. 3 días después, Él resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte y ofreciendo vida eterna a todos los que creen en Él. La resurrección de Jesús fue la confirmación de que su sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios y que la obra de redención había sido completada. El impacto de la crucifixión no se limitó a los eventos del día en que ocurrió. Las personas que estuvieron presentes, desde los discípulos hasta los soldados romanos, experimentaron transformaciones profundas como resultado de lo que presenciaron. Para algunos, como el centurión, la crucifixión fue el momento en que se reveló la verdadera identidad de Jesús. Para otros, fue el comienzo de un cambio en su vida que los llevaría a seguir a Cristo de una manera más comprometida. Los discípulos, que inicialmente huyeron por miedo, fueron profundamente afectados por la crucifixión. Aunque al principio no entendían completamente lo que estaba ocurriendo, más tarde, después de la resurrección de Jesús, comprendieron que su muerte era parte del plan divino para la redención. La crucifixión fue un momento de prueba para ellos, pero también fue el catalizador que los llevó a convertirse en testigos valientes del Evangelio. El centurión, como mencionamos antes, fue uno de los primeros en reconocer la divinidad de Jesús después de su muerte. Su declaración de fe fue un testimonio poderoso de que incluso aquellos que no habían sido seguidores de Jesús durante su vida terrenal podían llegar a creer en Él a través de los eventos de la cruz. Este centurión se convirtió en un ejemplo de la verdad de que el mensaje de Jesús es universal, destinado a todas las personas, sin importar su origen. Incluso los fariseos y los líderes religiosos, que habían presionado para la crucifixión de Jesús, no pudieron ignorar los eventos sobrenaturales que ocurrieron ese día. Aunque muchos de ellos permanecieron incrédulos, algunos comenzaron a cuestionar si realmente habían tomado la decisión correcta al condenar a Jesús. La resurrección de Jesús solo confirmó que Él era quien decía ser, y muchos en Jerusalén se convirtieron en creyentes como resultado de esos eventos. El impacto de la crucifixión también se sintió entre los seguidores de Jesús en las generaciones posteriores. La cruz se convirtió en el símbolo central de la fe cristiana, representando el amor de Dios y el sacrificio de su Hijo. A lo largo de los siglos, la crucifixión ha inspirado a millones de personas a seguir a Jesús, confiando en su promesa de salvación y vida eterna. A medida que el mensaje de la crucifixión se extendió por el mundo, muchos comenzaron a entender que la muerte de Jesús no era solo un evento histórico, sino una invitación personal a reconciliarse con Dios. La cruz, que inicialmente fue vista como un símbolo de derrota y humillación, se transformó en un símbolo de esperanza y redención. La crucifixión de Jesús cambió el curso de la historia y sigue siendo el centro de la fe cristiana hasta el día de hoy. La crucifixión de Jesús no fue un evento inesperado o accidental. A lo largo de las escrituras del Antiguo Testamento, encontramos numerosas profecías que señalaron con precisión los detalles de la vida, muerte y resurrección del Mesías. Estas profecías se cumplieron con asombrosa exactitud en la crucifixión de Jesús, lo que confirma que Él era el cumplimiento del plan redentor de Dios para la humanidad. En esta sección, exploraremos algunas de las profecías más significativas que se cumplieron en ese día crucial. Una de las profecías más claras se encuentra en Isaías 53, que describe con detalles impresionantes el sufrimiento del Mesías. En el versículo 5, leemos, «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados».
Este pasaje, escrito cientos de años antes de la crucifixión, habla de un Mesías que sufriría en lugar de su pueblo, llevando sobre sí el castigo que ellos merecían. Jesús cumplió esta profecía de manera literal en la cruz, donde sufrió por los pecados de toda la humanidad. Otro aspecto profetizado fue el método de su muerte. En el Salmo 22:16, David escribió: «Han taladrado mis manos y mis pies». Esta fue una descripción profética de la crucifixión, un método de ejecución que ni siquiera existía en la época de David. Sin embargo, siglos después, los romanos adoptaron la crucifixión como una forma de castigo para los criminales, y fue el método utilizado para ejecutar a Jesús. Esto muestra cómo Dios ya había planeado y revelado los detalles de la muerte de su Hijo mucho antes de que ocurriera. El Salmo 22 también menciona otro detalle significativo: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22:18. Durante la crucifixión de Jesús, los soldados romanos cumplieron esta profecía al echar suertes por su túnica, como lo describen los evangelios. Este acto aparentemente insignificante fue una confirmación más de que cada aspecto de la crucifixión de Jesús estaba previsto en las Escrituras y que todo sucedió de acuerdo con el plan soberano de Dios. Zacarías 12:10 profetiza que el Mesías sería traspasado, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto se cumplió cuando un soldado romano atravesó el costado de Jesús con una lanza mientras estaba en la cruz. Juan 19:34. De nuevo, un detalle aparentemente menor, pero que encajaba perfectamente con las profecías del Antiguo Testamento. Cada acción, cada sufrimiento y cada palabra de Jesús en la cruz cumplió un propósito divino que había sido profetizado siglos antes. Incluso el silencio de Jesús ante sus acusadores fue profetizado. Isaías 53:7 dice: «Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero». Durante su juicio, Jesús no se defendió ni respondió a las acusaciones en su contra, tal como estaba profetizado. En lugar de luchar o defenderse, aceptó su destino con humildad y sumisión, sabiendo que estaba cumpliendo el plan de salvación de Dios. Finalmente, la resurrección de Jesús también fue predicha en las Escrituras. El Salmo 16:10 dice: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Aunque Jesús murió y fue sepultado, su cuerpo no experimentó la corrupción, ya que resucitó al tercer día. Este fue el mayor cumplimiento de todas las profecías, la victoria de Jesús sobre la muerte y su resurrección, que abrió el camino para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Cada uno de estos detalles profetizados y cumplidos en la crucifixión y resurrección de Jesús no solo confirma su identidad como el Mesías, sino que también demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Las profecías cumplidas nos aseguran que podemos confiar en Dios y en su palabra, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Después de la crucifixión de Jesús, lo que parecía una derrota se convirtió en la mayor victoria de la historia. 3 días después de ser sepultado, Jesús resucitó de entre los muertos, demostrando su poder sobre la muerte y el pecado. La resurrección es el corazón del mensaje cristiano, y sin ella, la cruz no tendría sentido. En esta parte, exploraremos el significado y el impacto de la resurrección de Jesús para sus seguidores y para la humanidad en general. La resurrección de Jesús fue un evento histórico que transformó para siempre la vida de sus discípulos. Antes de la resurrección, ellos estaban llenos de miedo y confusión, sin comprender completamente lo que había sucedido en la cruz. Sin embargo, cuando vieron a Jesús resucitado, sus vidas cambiaron por completo. La resurrección les dio la certeza de que todo lo que Jesús había dicho era verdad y que Él realmente era el Hijo de Dios. A partir de ese momento, los discípulos se convirtieron en testigos valientes del Evangelio, predicando con poder y sin temor, incluso hasta la muerte. El apóstol Pablo describe la importancia de la resurrección en 1 Corintios 15:17, «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados». Esto muestra que la resurrección es la clave de la fe cristiana. Si Jesús no hubiera resucitado, su muerte en la cruz no habría tenido el poder para salvarnos. Pero al resucitar, Jesús venció a la muerte y garantizó la salvación para todos los que creen en Él.
La resurrección demuestra que Jesús es el Señor de la vida y la muerte, y que tiene el poder para dar vida eterna. La resurrección no solo valida el sacrificio de Jesús, sino que también ofrece una esperanza real para todos los creyentes. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, los cristianos tienen la promesa de que también resucitarán un día para vivir eternamente con Dios. Esta esperanza es lo que ha sostenido a los creyentes a lo largo de los siglos, incluso en medio de persecuciones, sufrimientos y pruebas. La resurrección nos asegura que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida en la presencia de Dios. Otro aspecto significativo de la resurrección es su poder transformador. La resurrección no solo afectó a Jesús, sino que también afecta a todos los que creen en Él. En Romanos 6:4, Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto significa que la resurrección de Jesús nos permite vivir una nueva vida, libre del poder del pecado. Al unirnos a Cristo en su muerte y resurrección, recibimos una nueva identidad y una nueva vida en Él. La resurrección también tiene un impacto en nuestra vida diaria. No es solo una esperanza futura, sino una realidad presente. A través del Espíritu Santo, los creyentes pueden experimentar el poder de la resurrección en sus vidas, venciendo el pecado, viviendo en santidad y experimentando la paz y el gozo que solo Dios puede dar. La resurrección nos da el poder para vivir una vida victoriosa, confiando en que Jesús está vivo y está con nosotros en todo momento. Finalmente, la resurrección de Jesús es la garantía de que Él regresará. En Hechos 1:11, cuando Jesús ascendió al cielo, los ángeles dijeron a sus discípulos, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La resurrección no fue el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Jesús prometió regresar y establecer su reino eterno, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. La resurrección nos asegura que ese día vendrá y que aquellos que han confiado en Jesús participarán en su reino para siempre. El impacto de la resurrección de Jesús fue tan profundo que cambió la historia para siempre. A partir de ese momento, el cristianismo no solo se extendió por todo el Imperio Romano, sino que se convirtió en la religión dominante en gran parte del mundo. La resurrección fue el evento que impulsó a los primeros cristianos a salir y predicar con valentía, y sigue siendo el mensaje central del cristianismo hasta el día de hoy. La resurrección de Jesús confirmó todo lo que él había enseñado durante su vida. Sus palabras ya no eran simplemente las enseñanzas de un maestro moral, sino las palabras del Hijo de Dios resucitado. Esto le dio autoridad divina a todo lo que Jesús había dicho, y sus seguidores entendieron que debían compartir ese mensaje con el mundo. La resurrección le dio credibilidad al mensaje de Jesús y transformó a sus discípulos en testigos comprometidos del Evangelio. El impacto de la resurrección también se refleja en el crecimiento explosivo de la iglesia primitiva. A pesar de la persecución y las dificultades, los primeros cristianos no dejaron de predicar acerca de la resurrección. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El mensaje de la resurrección atrajo a miles de personas, ya que ofrecía esperanza, perdón y la promesa de vida eterna. Uno de los aspectos más importantes del cristianismo es la promesa de vida eterna que se ofrece a todos los que creen en Jesús. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de que la muerte no tiene la última palabra, y nos asegura que, así como Él resucitó de entre los muertos, nosotros también lo haremos. Esta promesa es una de las razones por las cuales los cristianos pueden enfrentar la muerte con esperanza, sabiendo que es solo una transición hacia la vida eterna en la presencia de Dios. Jesús mismo habló de esta promesa en varias ocasiones. En Juan 11, 25-26, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí, Jesús asegura a sus seguidores que, aunque enfrenten la muerte física, ellos vivirán para siempre con Él. Esta es una verdad central en la fe cristiana. La muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida con Dios. Pablo también habla de la vida eterna en su primera carta a los Corintios. En 1 Corintios 15, 20-22, él escribe,
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí, Pablo compara el pecado y la muerte que entraron en el mundo a través de Adán, con la vida y la resurrección que entran a través de Cristo. Jesús es llamado las primicias porque su resurrección es solo el comienzo. Todos los que creen en Él seguirán ese mismo camino hacia la vida eterna. La vida eterna no es solo una existencia sin fin, sino una vida de plenitud, gozo y paz en la presencia de Dios. En Apocalipsis 21:4, Juan describe la vida eterna en el reino de Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza gloriosa que todos los creyentes esperan, un mundo sin sufrimiento, sin pecado y sin muerte, donde podrán vivir en comunión perfecta con Dios para siempre. Esta promesa de vida eterna es lo que ha sostenido a los cristianos a lo largo de los siglos, incluso en medio de las persecuciones más intensas. Los primeros mártires cristianos, como Esteban en el libro de Hechos, enfrentaron la muerte con valentía porque sabían que la resurrección les aguardaba. Hoy en día, muchos cristianos en todo el mundo siguen enfrentando la persecución, pero lo hacen con la confianza de que, pase lo que pase en esta vida, tienen una herencia eterna que nadie les puede arrebatar. Además de ofrecer esperanza para el futuro, la promesa de la vida eterna tiene un impacto directo en cómo vivimos el presente. Los cristianos no solo viven esperando el cielo, sino que también son llamados a vivir vidas transformadas aquí y ahora. En Colosenses 3, 1, 2, Pablo exhorta a los creyentes: si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La vida eterna comienza en el momento en que creemos en Jesús, y eso debe reflejarse en nuestras prioridades, nuestros valores y nuestras acciones. Finalmente, la vida eterna es un regalo de gracia que no podemos ganar por nuestros propios méritos. En Efesios 2, 8-9, Pablo deja claro que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La vida eterna no es algo que podamos merecer, sino un regalo que Dios nos da por su misericordia. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar ese regalo a través de la fe en Jesús. Esta promesa de vida eterna es una de las razones por las cuales los cristianos deben compartir su fe con los demás. Sabemos que la vida aquí en la tierra es corta, pero la eternidad es para siempre. El mensaje del Evangelio es la buena noticia de que todos pueden recibir la vida eterna si ponen su fe en Cristo. Esta es la misión de la Iglesia: proclamar el Evangelio y llevar esperanza a un mundo que desesperadamente necesita escuchar el mensaje de salvación. La resurrección de Jesús no solo es el fundamento de la fe cristiana, sino también el motor que impulsa la misión de la Iglesia. Desde el momento en que los discípulos vieron al Cristo resucitado, comprendieron que tenían una misión: llevar el mensaje de la salvación a todo el mundo. Esta misión continúa hasta hoy, y la Iglesia sigue llamada a proclamar el Evangelio en todas las naciones, haciendo discípulos y enseñando a otros a seguir a Jesús. Jesús mismo dio esta misión a sus discípulos antes de ascender al cielo. En Mateo 28, 19-20, Él les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión, el mandato de Jesús a sus seguidores de compartir el Evangelio con el mundo entero. La resurrección fue el catalizador que dio a los discípulos el valor y la convicción para cumplir esta tarea. Uno de los mayores ejemplos de este impulso misionero lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Antes de su conversión, Pablo era un feroz perseguidor de los cristianos. Sin embargo, después de encontrarse con el Cristo resucitado en el camino a Damasco, su vida cambió por completo. Pablo dedicó el resto de su vida a predicar el Evangelio en todo el mundo conocido, fundando iglesias, escribiendo cartas y enfrentando persecuciones. Él entendió que la resurrección de Jesús era una verdad que debía ser proclamada a todas las personas, sin importar las barreras culturales, religiosas o sociales.
La misión cristiana no se trata solo de convertir a personas a una religión, sino de llevar el mensaje de la resurrección y la esperanza de vida eterna a quienes viven en la oscuridad y la desesperanza. La resurrección no es solo una doctrina teológica, es una realidad que cambia vidas. Cuando los cristianos predican el Evangelio, no están compartiendo una teoría, sino la verdad de que Jesús está vivo y que todos pueden tener una relación con Él. Este mensaje es especialmente poderoso en un mundo donde muchas personas viven con miedo y ansiedad acerca de la muerte. La resurrección de Jesús ofrece una respuesta a esos temores, la promesa de que la muerte ha sido vencida y que hay vida después de la muerte. Al proclamar esta verdad, los cristianos están ofreciendo esperanza a aquellos que no la tienen, mostrando que en Cristo hay paz, perdón y un futuro glorioso. La misión cristiana también se extiende más allá de las palabras. Los cristianos no solo predican el Evangelio, sino que también lo viven. En Santiago 2:17, leemos, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que la fe en el Cristo resucitado debe manifestarse en actos de amor, justicia y compasión. A lo largo de la historia, los cristianos han sido conocidos por su trabajo en favor de los pobres, los enfermos y los marginados, reflejando el amor de Jesús en acción. Finalmente, la misión cristiana es global y urgente. Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La resurrección no solo marca el inicio de la misión de la Iglesia, sino que también señala hacia el fin de los tiempos. Los cristianos están llamados a predicar el Evangelio hasta que Jesús regrese, trayendo el cumplimiento final de todas las promesas de Dios. El regreso de Cristo es la culminación de la esperanza cristiana. Después de su resurrección y ascensión al cielo, Jesús prometió que volvería. Esta promesa ha sido el motor de la fe de los cristianos a lo largo de los siglos. La certeza de que Cristo regresará para establecer su reino eterno en la tierra es una verdad que llena de esperanza y expectativa a sus seguidores. En Juan 14, 2-3, Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa de Jesús. Su regreso no es solo un evento futuro, sino una oportunidad para estar con Él por toda la eternidad. La idea de que Cristo ha ido a preparar un lugar para sus seguidores es reconfortante para todos los que creen en Él. El regreso de Cristo no será un evento silencioso ni escondido. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17, Pablo describe la venida de Cristo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje enfatiza la naturaleza visible y gloriosa del regreso de Cristo. Todos lo verán y será el comienzo de la restauración final de todas las cosas. El regreso de Cristo también marca el juicio final. En Mateo 25, 31-32, Jesús describe cómo será ese día, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En ese momento, Jesús juzgará a todas las personas según sus obras y su fe. Aquellos que han seguido a Cristo entrarán en la vida eterna, mientras que los que lo rechazaron enfrentarán la separación eterna de Dios. Este juicio final es motivo de esperanza para los creyentes, ya que será el día en que se harán todas las cosas nuevas. Apocalipsis 21:4 nos da una visión de lo que sucederá después de que Cristo regrese. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra es lo que da a los cristianos la fortaleza para enfrentar los desafíos y sufrimientos de este mundo. Sabemos que este mundo no es el final y que Dios restaurará toda la creación. Además de restaurar la creación, el regreso de Cristo también será el momento en que los creyentes recibirán cuerpos glorificados.
En 1 Corintios 15, 52-53, Pablo escribe, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. La resurrección de los cuerpos es una parte esencial de la esperanza cristiana. No solo viviremos para siempre, sino que viviremos en cuerpos glorificados que no estarán sujetos a la enfermedad, el sufrimiento o la muerte. El regreso de Cristo también será el momento de la victoria definitiva sobre el mal. En Apocalipsis 19, 11-16, Juan describe a Jesús regresando como un guerrero victorioso, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Este pasaje nos muestra que Jesús no solo es el Salvador amoroso, sino también el Rey victorioso que derrotará a todos los poderes del mal y establecerá su reino de justicia. Finalmente, el regreso de Cristo nos llama a estar preparados. En Mateo 24:44, Jesús advierte, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta es una de las grandes enseñanzas de la Biblia sobre el regreso de Cristo. No sabemos cuándo sucederá, pero debemos vivir siempre preparados. Para los cristianos, esto significa vivir en obediencia a Dios, predicar el Evangelio y hacer el bien, sabiendo que el Señor puede regresar en cualquier momento. Saber que Cristo regresará nos llama a vivir de manera diferente. No podemos seguir viviendo de la misma forma sabiendo que nuestro Rey puede regresar en cualquier momento. La preparación para el regreso de Cristo implica una transformación completa de nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras prioridades. En primer lugar, debemos vivir en santidad. En 2 Pedro 3, 11-12, se nos exhorta, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. La vida de santidad es la respuesta natural de aquellos que esperan la venida de Cristo. Vivir en santidad significa apartarse del pecado, caminar en obediencia y buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos. Otra manera de prepararnos es compartiendo el Evangelio. Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La tarea de los creyentes es predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra, asegurándonos de que todos tengan la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de salvación antes de que Cristo regrese. La proclamación del Evangelio es un acto de amor y obediencia hacia Dios, y es una parte clave de nuestra preparación para el fin. La oración también es fundamental en la preparación para el regreso de Cristo. En Lucas 21:36, Jesús advierte, velad, pues, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La oración es una herramienta poderosa que nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios, a resistir la tentación y a estar espiritualmente preparados para su venida. Además de vivir en santidad, compartir el Evangelio y orar, debemos permanecer firmes en nuestra fe. En 1 Corintios 16:13, Pablo exhorta, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La vida cristiana está llena de desafíos, pero debemos mantenernos firmes, confiando en las promesas de Dios y recordando que nuestro esfuerzo no es en vano, ya que Cristo regresará y recompensará a los que han permanecido fieles. A lo largo de este video, hemos explorado cómo los desastres naturales y las profecías bíblicas se entrelazan, señalando los tiempos en los que vivimos. Los huracanes, terremotos y otros eventos devastadores nos recuerdan lo frágil que es la vida y cuán cerca estamos del cumplimiento de las profecías finales. Sabemos que el regreso de Cristo está más cerca de lo que pensamos, y es crucial que estemos preparados. Jesús nos advirtió en Mateo 24, 42-44 que debíamos estar siempre vigilantes, listos para su retorno. Cada desastre que golpea al mundo es una llamada de atención, un recordatorio de que la venida del Señor es inminente. Ahora es el momento de examinar nuestras vidas y preguntarnos, ¿estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador? Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes la urgencia de vivir una vida más alineada con los planes de Dios, te invito a suscribirte a este canal,
donde seguiremos explorando las señales de los tiempos y cómo podemos prepararnos espiritualmente para lo que viene. No te olvides de darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y seres queridos, para que también ellos puedan recibir esta importante advertencia. Además, si tienes alguna duda o inquietud sobre cómo puedes acercarte más a Dios, te animo a dejar tus comentarios abajo. Estoy aquí para ayudarte en tu camino espiritual y juntos podemos aprender más sobre lo que Dios nos está revelando en estos tiempos difíciles. No esperes más. El tiempo está pasando y cada día que vivimos es un regalo para acercarnos más a Cristo. Recuerda, Jesús está a la puerta y su regreso será pronto. Vivamos con fe, esperanza y con nuestros ojos puestos en las promesas eternas que Él nos ha dado. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga grandemente.